Mañana se retomarán las conversaciones en torno a la reforma previsional, donde se espera que todos los sectores presenten propuestas concretas. El Partido Republicano puso en duda su participación y en el gobierno aseguran que la voluntad de discutir sobre esta materia tiene que convertirse en acuerdos concretos. Vamos a revisar la información con Bastián Liubetit. Hola Bastián, buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Claro, la reunión del día viernes de la semana pasada sirvió como primer acercamiento entre el gobierno y todos los sectores políticos. Mañana lo que se espera es que se concrete un nuevo encuentro donde ahí ya se puede esperar que los partidos políticos presenten propuestas concretas en torno a la reforma previsional. Cada colectividad se comprometió a concurrir con un representante técnico para comenzar a debatir sobre los aspectos que más debate han generado y que no han logrado destrabar la discusión. Esta propuesta del Ejecutivo aún se encuentra en su discusión en particular en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, y pareciera ser este destino del 6% de cotización adicional el aspecto donde más distancia existe, donde incluso el gobierno cedió, pero donde parte de la derecha se mantiene firme en sus posturas. Vamos a escuchar, antes de entrar en el aspecto más técnico y cómo se va a dar el debate a futuro, vamos a escuchar a la ministra del Trabajo, Janet Jara, porque dice valorar que todos los partidos políticos se sienten en la misma mesa a discutir sobre un tema que durante largos años ha sido discutido y que no ha logrado acuerdo, pero ya también se comienza a presionar por parte de la ministra y de la Moneda para que esa buena voluntad ya se transforme en el corto plazo en un acuerdo concreto. Queremos señalar que ahora esa voluntad, como el Ejecutivo aquí lo ha demostrado y ha flexibilizado, requiere también pasos y acercamientos concretos, dentro de los cuales, por cierto, también está la determinación de un cronograma. Esto tiene que ser conducente a cumplir con nuestra responsabilidad. No tendría mucho sentido dejar de avanzar, porque ya estuvimos 6 meses sin avanzar esperando propuestas y no ocurrió. Esa presión del Ejecutivo se realiza porque entienden que ellos ya cedieron en sus posturas en la primera reunión de la semana pasada. Les corresponde ahora a la contraparte, decían, hacer lo propio. En la reunión de la semana pasada, la Moneda llegó con una propuesta alternativa en torno a esta cotización adicional. El proyecto inicial contempla que ese 6% se destine a un seguro social completo. Ahora se abrieron a que un 2% pueda dirigirse a las cuentas de capitalización individual. Vamos a escuchar al diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, quien dice que nadie puede pararse de la mesa sin un acuerdo, sobre todo porque el oficialismo ya ha cedido en sus posturas y ahora le toca a la derecha hacerlo también. Estamos dispuestos a flexibilizar la idea de las cuentas nacionales, de respaldar también la propuesta de la ministra Jara y también de avanzar en la modificación de las tablas de mortalidad. Es importante que nadie se pare de la mesa sin tener un acuerdo. ¿Qué pasa en la derecha? En la derecha parece haber división en las posturas, porque por un lado está Renovación Nacional y Evópoli, que ya habrían mostrado internamente y también en la reunión de la semana pasada una apertura a dividir quizás la cotización adicional, aunque, ojo, con varias condiciones, algo que podrían evidenciar en la jornada de mañana. No es dividirla así como así. La Democracia Cristiana, por ejemplo, tendría una idea de un 3% y 3% para un lado y otro. Sin embargo, donde está el problema en este momento, y es como lo ven desde el gobierno, es en la UDI y el Partido Republicano, donde insisten en que ese 6% debe ir íntegramente a las cuentas personales. Incluso en este último partido, hablamos del Republicano, pusieron en duda su participación en las próximas reuniones porque dicen que el gobierno, más allá de esta nueva propuesta, no ha cedido casi nada en sus posturas tampoco y no ha llegado con nada nuevo. Vamos a escuchar al diputado republicano Benjamín Moreno, quien precisamente habla sobre esto, y también a su par de Renovación Nacional, Jimeno Sandón. Estamos evaluando la presencia de nuestro partido en esta mesa técnica, dado que tenemos que ver muestras un poco más claras del gobierno y de la apertura al cambio. Vamos a hacer dentro de nuestra propia coalición cuáles son los puntos en los cuales coincidimos, probablemente, y tal vez en cuáles tenemos disidencia, y se va a dar la discusión en esa materia. Así se están reorganizando, digamos, al interior de la derecha, el Partido Republicano por un lado, evaluando si van a participar o no en la reunión de mañana, y por otro Chile Vamos, que busca también llegar con estos representantes que les comentaba, estos representantes técnicos, quizás 1 o 2 por conglomerado, digamos, quizás no lleven 1 por partido. El acuerdo está muy lejos aún para situar a las personas que pueden decir qué tan cerca está el acuerdo. Bueno, muy lejos todavía, están en las conversaciones iniciales con todos los sectores. Se espera ya que durante la jornada de mañana
ojalá se comiencen, decía, a acercar las posturas de los distintos partidos políticos, pero claro, se ve muy distante todavía, Tomás Catherine. Mira, la verdad es que el asunto no está cerca. De hecho, hay declaraciones que hizo la ministra del Trabajo, Janet Jara, a Televisión Nacional. Dice: estamos en un momento en el cual se abre una oportunidad de tener un acuerdo en materia de pensiones, oportunidad que ha estado cerrada durante muchos años. Estoy moderadamente optimista. Estamos recién abriendo una ventana. Yo creo que la situación es compleja porque el gobierno, como todo gobierno, en la medida que pasa el tiempo va perdiendo poder, se acercan las elecciones. Entonces, si recién están abriendo la ventana, ¿logrará abrir la ventana efectivamente para el acuerdo o ya no hay tiempo? Está muy, muy complejo. Recordemos que Janet Jara o el gobierno se abrió a eliminar lo que se llamaba cuentas nocionales, que no eran capitalización individual, sino una noción de lo que se tenía del proyecto, y a redistribuir la cotización del 6% adicional, 4 y 2, 4 para un fondo común, seguridad social, y 2% de capitalización individual, y eso no ha sido aceptado por la oposición, y yo diría que prácticamente por ninguno de los partidos que no son del oficialismo. Así sí, que está difícil. Sí, está difícil. Ahora, lo que uno puede sacar quizás como raya para la suma es que lo primero, y el gobierno así lo sabe y lo reconoció, es que ya no les quedaba posibilidad de no ceder. Lo primero que hicieron al llegar a la reunión de la semana pasada es con una propuesta nueva, digamos, llegar con una propuesta nueva. Lo que han dicho es que Renovación Nacional y Evópolis se han mostrado apertura a discutir sobre esa propuesta nueva. No quiero decir con esto que la vayan a aceptar, ojo, pero sí empezar a llegar a puntos de encuentro. Donde están quizás más cerrados a esa posibilidad es en la UDI y el Partido Republicano, donde en sus propias declaraciones también se nota que respecto del destino del 6% adicional no tienen, digamos, la opción de momento de cambiar en sus posturas, que buscarían que vaya a cuentas personales íntegramente. Entonces, claro, por un lado, la derecha también tiene opiniones diversas, digamos, y también posturas respecto de la propuesta alternativa del gobierno muy distintas, y eso hace aún más complicado también que se pueda llegar a un consenso. Ahora, se supone que mañana ya llegan con propuestas concretas donde pueden decir, bueno, en esto no estamos tan lejos, en esto estamos un poquito más lejos quizás, en esto ya casi imposible llegar a acuerdo, no sé. Imagino que ya se van a ir haciendo los balances. La reunión de la semana pasada fue más bien un primer acercamiento, podríamos decir. Sí, que no cambió mucho el escenario de lo que estaba anteriormente. Ahora, el Ejecutivo se la jugó con suma urgencia para esta discusión de este proyecto de ley. Está, me imagino, también ahí presente eventualmente en la negociación el retiro de esa suma urgencia para dar más tiempo, más aire a la discusión. Lo están evaluando, decía la ministra del Trabajo, Janet Jara, cuando escuchábamos al final de su audio decir que, bueno, estuvimos 6 meses trabajando en el Congreso, digamos, sin propuestas concretas, se refería precisamente a por qué de momento no han quitado esa urgencia. Ahora, lo que decía la ministra Jara es que va a depender de la flexibilidad de la derecha, y eso se va a ver muy probablemente en la reunión de mañana, si es que ellos se pueden ceder, por ejemplo, en quitarle la urgencia a este proyecto. Yo creo que hay que poner la mirada en Evópolis. ¿Cuál va a ser la posición de Evópolis en los próximos días? Recordemos lo que dijo Gloria Huth en algún momento, la presidenta de Evópolis, y por lo tanto yo creo que en una de esas, algunos dicen que podría haber un intento de Evópolis por irse al centro político, con demócratas, con amarillos, etcétera, y por lo tanto algo podría ocurrir ahí. Estamos atentos. Muchas gracias, Bastián. Que estén bien. Buen día. Chao, gracias. Bastián. Hasta pronto. La encuesta Plaza Pública Academia en su última edición de hace algunas horas preguntó sobre las pensiones, sobre la reforma de pensiones. A ver, ¿cuáles son los resultados? Un 50% cayó 2 puntos. Está poco o nada informado de la reforma de pensiones presentada por el presidente Boric, 50%. 31% está algo informado y 18%, un punto más, está muy informado. También da cuenta esta encuesta que respecto de la reforma de pensiones, solo el 18% dice estar muy o bastante informado, y en ese contexto un 36%, que son 2 puntos menos, se muestra de acuerdo, y 49%, que son 6 puntos más, dicen que están en desacuerdo con esta reforma. Y sobre las prioridades que debería considerar la reforma de pensiones, en primer lugar,
un 40% está asegurar una pensión básica universal de 250.000 pesos financiada por el Estado. Luego, con 28% está aumentar la cotización de los trabajadores en 6%, que sea pagado por los empleadores. Y en último lugar, un 27% que un servicio público del Estado reemplace a las AFP en la atención, administración y pago de las pensiones. De hecho, entre las principales razones que explican un rechazo mayoritario de la reforma de pensiones están asociadas a que el 80% de estos encuestados quiere libertad de elección entre una AFP o una institución estatal. 90% espera que los fondos sean heredables y solo un 12% quiere que el 6% extra de cotización vaya en su totalidad a un fondo común solidario. Mira, el 51% cree que el 6% extra adhiere a las cuentas personales del trabajador, 51%, 35% que debería ir una parte y al trabajador y otra parte al Fondo Común Solidario, y solo 12% en su totalidad al Fondo Común Solidario. El gobierno tenía la posición del 12% inicialmente, de hecho todavía la sostiene, pero sabe que tiene que negociar. Por lo tanto, estaría, según esta encuesta, en una posición muy, pero muy minoritaria. La administración de las cotizaciones, 79 es partidario de las personas pueden elegir libremente entre una estatal y una FP. También aquí el gobierno tiene una fuerte minoría. 12% prefiere solo una institución estatal y 7% solo una FP u otra institución privada. Ahí está, y resulta que yo creo que los políticos miran estas encuestas también y por lo tanto la posición del gobierno se pone más débil.